Dice así, Tito, capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Oramos? Amado Dios, oramos que tú guíes el tiempo de la enseñanza en esta tarde. Gracias por los hombres que han podido llegar a esta reunión. Pedimos que el tiempo sea grato, especialmente tú uses tu palabra para seguir instruyéndonos, para que podamos formar nuestras vidas en conforme a tu voluntad, ser hombres que puedan glorificar tu nombre, Padre. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ahí detenidos nosotros en el versículo 2 de esta carta que empezamos a mirar el año pasado. El verso 2 dice que los ancianos sean sobrios, sean serios, sean prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Sí? Como hombres, ¿sí? Género masculino, ¿sí? Como hombres, nosotros creo que la mayoría tendemos a buscar nuestra valía en proyectos y metas, o sea, buscamos sentirnos valiosos como hombres realizando proyectos y metas. Eso es algo propio de la masculinidad, ¿sí? Tendemos a eso, o sea, el pecado a nosotros nos lleva a eso. Las mujeres buscan sentirse valiosas más que nada buscando relaciones, teniendo amistades con mujeres, teniendo a veces las mujeres casadas con los hijos, si no pueden formar esa relación con su esposo, pero las mujeres se sienten valiosas en relaciones con personas. Los hombres tendemos a sentirnos valiosos buscando proyectos y alcanzando metas, ¿sí? O sea, nos sentimos los hombres significativos si logramos hacer algo importante. Esa es la realidad de nuestra naturaleza masculina, ¿sí? Se nos ha hecho creer a nosotros que la clase de personas que somos está definida por lo que nosotros hacemos, ¿sí? Por ejemplo, alguien le pregunta, alguien dice, trata de darse a conocer ante alguien nuevo, ¿no? Ante una persona que recién conoce, y uno empieza a enumerar las cosas que hace. Hago esto, me ocupo de esto, he logrado hacer esto, hice aquello. Claro, como que lo que uno es parece que está en dependencia de lo que uno ha logrado hacer. Y eso es una cosa muy común en nosotros, ¿verdad? En los hombres. Y porque se nos ha hecho creer eso en realidad. La tendencia de este mundo hay una gran presión para hacernos creer que si hacemos la mayor cantidad de cosas, si alcanzamos la mayor cantidad de proyectos, eso le da significado a nuestra vida, ¿sí? Eso es lo que se nos ha hecho creer. Y se nos hace creer que por eso está definida la clase de persona que son, está definido por eso, ¿verdad? Por la ocupación que tenemos, por el nivel económico que alcanzamos, por nuestra capacitación, por nuestras posesiones o por nuestras habilidades. Y eso es lo que se nos ha hecho creer a nosotros, ¿verdad? El sistema mundial quiere hacernos creer que eso define quién nosotros somos. Pero la realidad, queridos hermanos, es que al final de la vida, lo que realmente va a contar es el carácter que nosotros cultivamos como hombres, ¿sí? ¿Qué es el carácter? Bueno, el carácter es el conjunto de actitudes y reacciones incorporadas en nuestra personalidad mediante la educación y que
esas actitudes que hemos incorporado en nosotros, que se han vuelto propias mediante la educación que hayamos tenido, esas actitudes y reacciones condicionan, ¿sí?, nuestra manera de responder ante las personas y las circunstancias. Eso es carácter. Son esas cualidades, de actitudes y reacciones que fuimos cultivando, ya sea porque nos educaron en casa y otras porque las hemos dejado que se cultiven en nosotros. Eso condiciona nuestra manera de reaccionar ante las personas y ante las circunstancias, ¿verdad? Eso se llama carácter. Por ejemplo, todos nosotros, ¿sí?, por ser pecadores, porque esa es nuestra naturaleza con la que nacemos, todos nosotros tendemos a la ira. Si alguien dice, no, yo nunca tengo... Bueno, el pecado nos lleva a nosotros a tener ira. Lo manifestamos de diferente manera, ¿sí?, según nuestra personalidad. Pero todos tendemos a la ira en nuestra naturaleza pecaminosa. Pero, ¿sí?, el que nos volvamos personas iracundas, eso dependerá si en nuestra educación permitieron que reaccionáramos en cada situación de presión con ira. Si nuestros padres o nuestros tutores o después nosotros, siendo jóvenes, nos independizamos de nuestros padres y permitimos que en cada situación de presión reaccionamos con ira, eso se va incorporando en nuestra personalidad y eso va formando el carácter. Entonces, si bien todos tendemos a la ira, algunos han permitido que la ira se vuelva parte de su personalidad. Entonces, ante cada situación de presión, la respuesta es ira. Vamos a dar otro ejemplo muy sencillo. Otros tienden a la depresión. Otros hombres tienden a ser depresivos, ¿sí? En realidad todos tendemos a la depresión en algún momento. Nos viene el bajón, no más como un día como el de hoy. ¿A quién le daba ganas de salir? No más para quedarse en casa, ¿no? No sacar ni el coche, nada. Todos tendemos a la depresión. Pero el que la depresión se vuelva parte de nuestra personalidad depende obviamente de si han permitido en nuestro hogar que cada vez que yo me deprimía ante una situación de presión, yo respondía con depresión, me consentían en esa actitud, ¿sí? Hay personas, vamos a dar un ejemplo que son de los más conocidos que suelo ver entre los jóvenes más que nada, ¿sí? El chico se le desanima, no quiere ir a la escuela, por ejemplo, con un día lluvioso, dice, no, me pone triste un día, y dice, bueno, quédate en casa. Y entonces le están permitiendo que empiece a cultivar un carácter depresivo. La depresión puede venir en cualquier momento, pero que la depresión se forme parte de mi carácter depende justamente de cómo yo reacciono. En lugar, por ejemplo, de ese chico, de decirle, no, me pone triste el día lluvioso, bueno, anda igual, no te va a pasar nada, anda igual. Y ustedes saben que cuando hacemos algo en contra de nuestra depresión, después llegamos a ese lugar, por ejemplo, a esta reunión. Pensemos que hoy no teníamos ganas de venir por la lluvia. Y cuando llegamos decimos, wow, ya está, saludé a los demás, se me fue la depre, decimos nosotros. Ahí nosotros evitamos que la depresión se vuelva parte de nuestro carácter, ¿sí? Ahí hacemos la diferencia entre las tendencias que tenemos y entre que esas tendencias se vuelvan parte de nuestro carácter, ¿sí? Así como la ira, el enojo, la depresión y otras tendencias que tenemos, bueno, eso van formando nuestro carácter o virtudes positivas o virtudes piadosas, como solemos llamarlo, ¿verdad? Bueno, quedamos condicionados nosotros porque hemos dejado que se cultive una forma de reaccionar. Eso es carácter, lo que me identifica como persona. Y puede ser algo pernicioso o puede ser algo realmente productivo para mi vida, ¿verdad? Ahora, queridos hermanos, la Biblia elogia, ¿sí? La Biblia elogia al hombre que domina su carácter, ¿sí? Antes que aquel que conquista una ciudad. Proverbios 16:32 dice así, que tienen el texto allí, dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Esa palabra enseñorearse quiere decir que yo tengo dominio de esa, por ejemplo, la tendencia a la ira, yo la domino. No voy a responder siempre con ira ante una situación de presión. O la depresión. Bueno, sí, estoy triste, pero no voy a dejar que la depresión me lleve a tomar determinaciones. Eso es enseñorearse de su espíritu, que la palabra aquí es carácter, ¿verdad? Y Salomón dijo, es mejor eso que una persona que es fortachona o que una persona que conquista una ciudad. Dicho de otra manera, lo que dice Salomón es, ¿de qué sirve que un hombre conquiste una ciudad si no puede dominarse a sí mismo? Ya sea la ira, ya sea la depresión o ya sea su sensualidad. En otros casos son hombres sensuales, ¿no? Bueno, ¿de qué sirve que conquiste, sea el campeón de América, qué sé yo,
si no puede dominar a sí mismo. Por eso es que la Biblia elogia, hermanos, el carácter de una persona, ¿sí? El Evangelio, queridos hermanos, además de salvarnos, el Evangelio nos transforma y mediante un proceso que se llama santificación, moldea nuestro carácter. La santificación no es otra cosa que Dios haciendo un trabajo, el Espíritu Santo haciendo un trabajo en nosotros, moldeando nuestro carácter para que sea semejante al de Cristo. Y por eso, en las cartas apostólicas vemos una constante exhortación a ser, la palabra ser. Si ustedes notan allí el texto en versículo 2, Pablo le dice a Tito que en cuanto a los ancianos, dice que los ancianos sean. Cuando aparece ese verbo ser en la Biblia, está refiriéndose no solo a hacer algo, sino a ser un cierto tipo de persona, ¿sí? Apunta siempre al carácter. Va más allá que simplemente hacer ciertas cosas en determinado momento, sino que la Biblia me enseña que yo debo ser, o el Evangelio apunta a cambiar el tipo de persona que uno es, ¿sí? Y en realidad, cuando el Evangelio llega a una persona, lo primero que nota su entorno, ¿sí? Sus familiares, sus amigos, las personas con las que se ve toda la semana, lo primero que notan es, che, vos sos diferente. ¿Qué es lo que notaron? Que él como persona cambió, que ella como persona cambió, ¿sí? Es lo que hace el Evangelio, transforma la clase de persona que somos. El Evangelio no nos está solucionando los problemas que tenemos a nuestro alrededor, sino que está transformándonos a nosotros y transforma la clase de persona que somos. Y como hombres, el Evangelio transforma la clase de hombre que nosotros somos, ¿sí? Ese es el propósito de la santificación. Así que el Evangelio nos transforma como hombres enseñándonos a actuar y a reaccionar con cualidades propias de la masculinidad según Dios, ¿sí? O sea, se espera que los hombres actúen y reaccionen, ¿sí?, como hombres, y por eso nosotros encontramos indicaciones dirigidas específicamente a hombres en las cartas apostólicas, ¿sí? Por ejemplo, como sucede en nuestro texto, cuando va a hablar acerca de cómo deben comportarse los creyentes, hace una nota particular sobre los hombres, no solo en este texto, sino en muchos otros más en los evangelios. ¿Por qué? Porque hay un comportamiento que es propio de los hombres, ¿sí? Voy a hablar un poquito de eso mañana cuando hablemos sobre los hijos. Vamos a hablar de los modales de la piedad y vamos a estar hablando a los papás en nuestra iglesia acerca de cómo ayudar a sus hijos. Si usted tiene una hija mujer, ayudarla a cultivar actitudes, modales femeninos. Y si usted tiene un hijo varón, enseñarla a tener modales y actitudes masculinas. Y eso se cultiva, eso se enseña, ¿sí? Y por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros a actuar como hombres. Pablo le dijo a los corintios que sean varoniles, ¿sí? Que muestren ese carácter varonil en su comportamiento, ¿sí? Y eso sucede en nuestro texto cuando dice versículo 2, que los ancianos sean, y habla acerca de cómo actúa y se comporta un hombre. Hay mucho más en la Biblia, pero aquí tenemos algunas cosas importantes para notar. Bueno, ¿cuál es el carácter masculino que la Biblia enseña, no? O cómo es el carácter masculino que la Biblia enseña que debe evidenciar todo hombre cristiano. Bueno, los hombres con carácter masculino son en primer lugar sobrios. Eso hablamos hace 2 meses en la reunión anterior, ¿sí?, acerca de ser sobrios. Esa palabra sobrios, en el término significa literalmente estar libre de la influencia de productos embriagantes, que puede ser el vino, puede ser alguna estupefaciente o alguna actividad, ¿sí? No necesariamente uno puede estar adicto a una sustancia, sino también puede estar adicto a alguna actividad, como pasarse viendo series y que eso me aísle de mi entorno, ¿sí? O personas que pasan en la internet adictos al juego, no necesariamente tiene que ser una sustancia lo que me mantiene adicto. Bueno, todo eso entra dentro de esta categoría, ¿sí?, de ser sobrios, ¿sí? Que ninguna de esas cosas me domina a mí, esa es la idea de esa palabra, ¿verdad? Cada uno, cuando uno se embriaga, ¿sí?, lo podemos ver en cualquier persona que tiene adicción al alcohol, por ejemplo. Cuando uno se embriaga, una de las cosas que pasa es que uno se desinhibe, ¿verdad? Pierde inhibiciones cuando uno se embriaga o está bajo el control de otra cosa. Y empieza a hablar cosas que no tendría que hablar si estuviera en sus cabales, ¿verdad? O empieza
a manifestar emociones que no manifestaría si estuviera en sus cabales. Uno se siente como desinhibido para decir y hacer un montón de cosas. Incluso algunas personas llegan a perder el pudor, ¿no? Y se desvisten, se desnudan y andan por la calle así nomás. Bueno, se han desinhibido. Y dice Pablo a Tito, los hombres tienen que ser sobrios, tienen que ser personas cuidadosas, que son inhibidas, ¿sí? Tienen inhibición, o sea, tienen cuidado de lo que dicen, tienen cuidado de cómo se comportan, tienen cuidado de cómo andan, están alerta, velando es la palabra que utiliza la palabra en la Escritura, la palabra que usa la Escritura para hablar de esto, ¿verdad? Velando ante el peligro de su propio corazón y de las tentaciones de este mundo. Bueno, eso es un resumen de todo lo que vimos la otra vez. ¿Cómo es el carácter masculino? En segundo lugar, y eso es lo que vemos en esta tarde, en segundo lugar, los hombres con carácter masculino son serios. Esa es la otra palabra que utiliza allí, ¿sí? Y esa palabra que se usa ahí en el idioma griego, que es el idioma en que se escribió esta epístola, habla de esta palabra serio significando esto, un comportamiento que es digno, honorable y decente, ¿sí? Y un comportamiento así ante el cual su entorno le inspira respeto. Es una persona que tiene un comportamiento tal que a su entorno le inspira respeto. Esa es la idea de ser serio, en la palabra que utiliza Pablo aquí, ¿sí? Tiene que ver, es una palabra muy acuñada por los romanos en la política, ¿sí? Es una palabra semos, suena, y la acuñaron los romanos hablando de las personas que estaban a cargo de posiciones de autoridad en el gobierno romano. Y se los ponía a personas allí que eran serias, que inspiraban el respeto de la sociedad, que es lo que debe inspirar cualquier persona que está en la política, ¿verdad? Y no sucede muchas veces así, pero el asunto es que de ahí viene esa idea de esa palabra. Pablo veía eso y dice, ustedes tienen que ser personas que inspiran respeto, ¿sí? Bueno, alguien que siendo maduro, se comporta como un niño o un adolescente, ¿inspira respeto? No. Muy bien, esa es la idea. ¿Alguien que es irresponsable con sus obligaciones, inspira respeto? No, inspira poco respeto. Alguien que no tiene control sobre sus emociones, inspira poco respeto. Alguien que no asume con dignidad una alta responsabilidad, inspira poco respeto. Alguien que se viste inadecuadamente, ya sea por su edad o por su posición o de acuerdo a la ocasión, inspira poco respeto. Y ahí pueden sumarle un montón de otros ejemplos que nosotros mismos podemos discernir cuando vemos a alguien que tiene determinada edad, que ya es una persona adulta, que es una persona madura, y decimos, ubicate, date cuenta de la edad que tenés. Y uno cuando ve que no se comporta con la seriedad que demanda su edad o que demanda su posición, por ejemplo, cuántas maestras hoy en día los padres empiezan a escribir en los grupos de WhatsApp, hay que sacar a tal maestra porque es maestra y no debería hacer tal cosa, no debería vestirse así. Claro, no inspira respeto. Bueno, esa es la idea de esta palabra, queridos hermanos, que como hombres maduros nosotros deberíamos inspirar el respeto de nuestro entorno, ¿sí? La vida debe tomarse en serio, dijo alguien acerca de esta cualidad, ¿sí? No con pesimismo, obviamente, ni con tristeza, no carente de gozo y alegría, porque debe haber momentos de gozo y alegría en la vida, y los tenemos en verdad, pero tampoco con ligereza y descuido. La Biblia nos insta a estar velando, atentos, siendo serios con nuestra fe. Esa es la idea de un hombre conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Es un hombre que inspira respeto por la seriedad con la que asume sus responsabilidades, su propia vida y con cómo se conduce ante los demás, ¿verdad? Tener el respeto del entorno, queridos hermanos, es sumamente importante para la tarea de un hombre, ya sea en su hogar, ya sea en una iglesia, ya sea en un trabajo. Tener el respeto del entorno es sumamente importante para realizar una tarea, ¿verdad? Cualquier tarea de liderar. Sin el respeto es difícil guiar, cuidar, gobernar, proteger y enseñar, que esa es la tarea de un hombre, ¿verdad? Y queridos hermanos, a ustedes especialmente que ya son líderes en sus familias, que la falta de respeto nunca sea motivada por nuestra falta de seriedad. Los hijos en algún momento, los que tienen hijos adolescentes lo saben, en algún momento los hijos van a faltar de respeto a los padres, porque hay una intención a la rebelión en el corazón de los hijos
que cuando encuentran un poquito de mayor libertad o mayor presión de su corazón, empiezan a faltar el respeto a los padres. Bueno, hay que lidiar con eso, pero que nunca sea nuestra falta de seriedad en darle motivos a los hijos para que ellos nos falten el respeto, ¿verdad? En tercer lugar, el carácter masculino, según la Biblia, se caracteriza por ser, o los hombres masculinos se caracterizan por ser prudentes. Esa es la otra palabra que encontramos allí, ¿verdad? La palabra en el original es sofrón. No solemos decir las palabras en griego porque nosotros, ni yo hablo griego. Pero en este caso sí, porque el final, ese frón, está relacionado con algo que usamos nosotros, ahora lo vamos a mencionar. Y esa palabra, sofrón, indica tener una mente sana, ¿sí? Son dos palabras combinadas, la primera habla de mente y la segunda habla de frenar, ponerle freno. Esa es la idea de esa palabra allí, sofrón. Y se traduce en otros textos como ser juicioso, ¿sí? Tener buen juicio. Ser juicioso significa que tomo buenas decisiones, ¿sí? Decisiones sabias. Vamos a suponer algo sencillo para decir cuándo uno es juicioso. Soy una persona que anda justito con el dinero para el mes. Cobré el sueldo para este mes y ya sé que es para pagar impuestos, servicios, la comida, las cosas de los chicos, todo lo demás. Sería una mala decisión que yo tome ese dinero y vaya y me lo juegue en el bingo. ¿Qué diríamos de esa persona? ¿Que es poco juiciosa? ¿Qué decisión estás tomando? Esa es la idea de esa palabra juiciosa y esa es la idea de la palabra sofrón, ¿sí? Que toma buenas decisiones, sensatas es la otra palabra, sobrio, moderado, todo eso quiere decir esa palabra sofrón que está relacionado con prudente, ¿sí? Un estudioso de griego dice que curiosamente acerca de esta palabra, esta última parte de la palabra frón, esa palabra from, está relacionada con la palabra griega moderna que se usa para mencionar los frenos del automóvil. Y ahí está lo interesante de esa palabra sofrón. Sofrón de ahí viene la palabra que utilizamos para hablar de los frenos del automóvil, ¿sí? O sea que una persona prudente sabe cuándo detenerse. Esa es la idea de aquí. Piensa con prudencia y sabe cuándo detenerse, cuándo decir no. Sabe cómo frenar sus deseos y sus impulsos. Se gobierna a sí misma y disciplina su mente, sus pasiones, sus deseos, su comportamiento. La idea está relacionada con el dominio propio. Sofrón está relacionado con dominio propio. Sé hasta dónde, sé cuándo, sé qué no y sé qué sí. Esa es la idea de sofrón. Esa es la idea de una persona prudente. También cuando hablamos de una persona prudente, un hombre prudente, hablamos de la virtud que me permite evaluar las consecuencias de mis acciones, mis decisiones y mis palabras, llevándome a actuar de manera preventiva. Una persona prudente es aquella que piensa antes de hablar. Es contrario a ser impulsivo, es la idea de esta palabra, ¿sí? El hombre impulsivo que toma decisiones por explosiones emotivas, porque se enojó, porque se desanimó, por ansiedad, etc., es poco confiable, ¿verdad? No es prudente y no piensa bien. Así que un hombre masculino, un hombre con cualidades masculinas, según la Biblia, es un hombre prudente. Sabe cómo frenarse, sabe cómo pensar de manera preventiva. Esto que voy a decidir, ¿a cuántos puede dañar? ¿Me puede dañar a mí? ¿Puede dañar a mi entorno? ¿Esto es perjudicial para otro? Una persona que no es prudente, un hombre que no es prudente, impulsivamente se enoja y toma decisiones. Y patea el tablero, solemos decir nosotros, ¿no? Y dice, wow, está, momento de rebelión, listo, pateó el tablero. Y después hay que estar empezando a hacerse cargo de las consecuencias, las personas que herimos, las cosas que después, si no tenemos la suficiente humildad, no podemos volver para atrás porque no sabemos pedir disculpas o arrepentirnos y pedir perdón. Bueno, por eso hay que pensar muy bien antes, y de esto se trata esta palabra prudente aquí. Y en cuarto lugar, en una sola palabra encierra tres características Pablo aquí. Dice que deben ser sanos. Y ser sanos en tres cosas allí, ¿sí? Deben ser sanos. Esa palabra sano indica buena salud, ¿sí? O sea, indica buena salud física, pero justamente está hablando de salud espiritual. Y esa salud espiritual, esa salud interior, se refiere aquí, está evidenciada en tres cosas, ¿sí? Que están mencionadas aquí. Primero, sanos en la fe. Sanos en la fe. Y muy probablemente
por lo que dice el contexto de capítulo 1, la palabra fe aquí se refiere a la doctrina que este hombre profesa, ¿verdad? Este anciano profesa. El contexto nos lleva a pensar de eso. En el capítulo 1, ¿sí? Ya había hablado Pablo a Tito, haciendo un énfasis justamente acerca del pastor. Noten 1:9 allí en sus Biblias. Acerca del pastor se dice que debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Además que en esta carta hay un énfasis marcado acerca de la doctrina, la sana doctrina, la enseñanza, ¿verdad? Y también en ese capítulo 1 se hizo foco en los falsos maestros y su falsa enseñanza o su enseñanza insana. Noten lo que dice 1:10, dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y noten lo que dice versículo 14, dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, hay un énfasis en toda la carta acerca de la sana doctrina y importante para poder evitar la mala doctrina, la doctrina que no es sana, la doctrina que es el error y que es perniciosa y que produce justamente una conducta pecaminosa, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso habla de una doctrina sana, una fe sana basada en las Escrituras. Así que un hombre sano en la fe es uno que alimenta sus pensamientos con la verdad de la Biblia, pero también es uno que procura ajustar su vida práctica a esta verdad, a la verdad de las Escrituras, ¿sí? Una mente bien alimentada con la verdad es una mente que produce una conducta, una mente mal alimentada, ¿sí? Con el error, produce una conducta insana. Eso lo vimos nosotros en capítulo 1, versículo 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Está hablando de los falsos maestros, que tenían mucho conocimiento de religión, pero vivían de una manera equivocada, ¿sí? Así que ahí notamos la importancia de tener una mente sana. Una mente sana es una mente que realmente está nutrida con la verdad. Y habla de ser sanos en el amor, no solo en la fe, sino ser sanos en el amor. Y aquí la palabra amor es la palabra ágape, ¿sí? Habla de una disposición a sacrificar lo nuestro por el bien de los demás. Esa es la idea de ese amor ágape. No es el amor sentimental, es el amor sacrificial, ¿sí? El egoísmo, la egolatría y el orgullo son males muy comunes a todo ser humano, queridos hermanos, porque somos pecadores, que eso es lo contrario al amor. Pero una sana doctrina produce un amor sano. ¿Qué es un amor sano? Bueno, un amor que nos impulsa a morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestro egoísmo, para extendernos a los demás. ¿Cuándo uno es sano en su amor? Cuando uno ayuda a los demás desinteresadamente. Eso es un amor sano. El amor que no es sano es, yo te quiero a vos, yo te ayudo, lo que vos quieras, pero ahora vos estás en deuda conmigo. La próxima, acordate que me la debes, porque yo te ayudé esta vez. Bueno, eso no es amor. Eso es un intercambio de favores nomás. Amor es te ayudo y no importa si vos no me ayudás. No estoy esperando que me la devuelvas. Eso es el amor ágape, ¿verdad? La corriente de este mundo nos estimula a ser hombres encerrados en nosotros mismos, mimándonos a nosotros mismos y viviendo para nosotros. Lo que nos ayuda a escapar de eso es el amor ágape, ¿sí? El amor sano. Porque el amor sano nos lleva a nosotros a pensar en los demás y no en nosotros. Y no en nosotros, ¿sí? Así que la masculinidad bíblica presenta un hombre que muere a sí mismo por el bien de los demás. Eso es un hombre según la Escritura, ¿sí? No que está reclamando amor, sino que da amor. Eso es muy diferente, ¿verdad? Y lo último que menciona allí el texto es sanos en la paciencia, ¿sí? Y esa palabra que se utiliza aquí, que es muy común en toda la Escritura, esa palabra paciencia, ¿sí? La utiliza Santiago, por ejemplo, cuando dice que la prueba produce paciencia, ¿sí? Se refiere literalmente a permanecer debajo. Es una palabra compuesta que dice que se refiere a los atletas griegos que cuando ellos hacían la preparación para la competencia de las Olimpiadas, los atletas griegos de la época romana tomaban una piedra sobre su hombro y empezaban a hacer el circuito de la pista de carrera.
Bueno, la idea es correr con un peso para fortalecer los músculos, esa es la idea en realidad. Y de ahí viene la palabra paciencia, que permanezco bajo la presión de algo y completo el circuito, la carrera. De ahí viene la palabra paciencia, ¿verdad? Por eso se habla de soportar un peso, una presión, de una manera gozosa, es la idea de esa palabra, y de una manera esperanzada, ¿sí? Y no es solo sobrevivir, sino también enfrentar una circunstancia de la vida de manera triunfal y permitir que Dios use esa circunstancia para moldearnos, fortalecernos, soportarla de una manera que glorifica a Dios, al Dios en que confiamos, ¿verdad? Este tipo de carácter de los hombres que soportan la presión, ¿sí? Las circunstancias en las que están bajo presión, las soportan de una manera esperanzadora, diciendo, bueno, Dios va a usar esto para algo en mi vida, por algo está sucediendo. Y no escapa de la presión, sino que permanece bajo esa presión y lo sufre con gozo porque sabe que Dios está tratando con su vida. Este tipo de carácter se encuentra en aquellos que reconocen y se someten a la providencia de Dios. Incluso ven sus pruebas como provenientes de la mano de Dios, lo cual les permite seguir adelante con valentía y con fe, ¿no? Esa es la idea de esta palabra. Bueno, un ejemplo de esto del tipo de hombres que la Biblia moldea a través el Espíritu de Dios moldea, a través de la Escritura, lo tenemos en un tal Juan Bunyan. Lo cito porque lo estaba leyendo esta semana, más que nada. Hay otros ejemplos también. Pero Juan Bunyan era el famoso pastor que escribió el libro del progreso del peregrino. Sí, ese libro sí lo conocemos, ¿verdad? Él era pastor allá por el 1675, por ahí. Él fue encarcelado 2 veces en su vida porque era pastor, o sea, en su tiempo, donde él vivía, le prohibieron predicar, porque era pastor, no queremos que predique más. La primera vez estuvo 10 años preso, la segunda vez estuvo 6 meses, si no me equivoco, preso. Él tenía esposa y tenía hijos. Él podía haber dicho, paro de predicar porque después mi esposa y mis hijos se quedan solos. Pero él amaba al Señor y él siguió predicando y lo pusieron preso. ¿Sí? Él fue arrestado por predicar públicamente sin permiso y fue encarcelado durante 6 meses. 12 años él había sido encarcelado antes, ¿sí? Y durante ese tiempo de encarcelamiento lo que hacía Juan Bunyan era escribir. Aprovechar el encarcelamiento para escribir. Escribía folletos evangelísticos y todo esto para dar en su tiempo, ¿sí? Así que en lugar de ver este nuevo encarcelamiento de los 6 meses como una gran tragedia, lo tomó con otro punto de vista Juan Bunyan, ¿sí? Y él escribió esto en un libro, ¿sí? Acerca de este encarcelamiento. Dice así: he estado sin escribir por mucho tiempo, dice él. Quizá esto, más que una prisión, es como una oficina en la que puedo alcanzar al mundo con el mensaje de Cristo. Y fue durante esos, ahí terminó lo que él escribió, fue durante esos meses que él escribió El progreso del peregrino, que hasta el día de hoy, en las estadísticas, da que es el libro, después de la Biblia, más vendido en la literatura mundial, el libro del progreso del peregrino. ¿Dónde fue escrito? En la cárcel. En la cárcel donde este hombre estuvo injustamente encarcelado. ¿Qué hizo él? ¿Se puso a llorar? No. Vamos a aprovechar, dice. Ya que estoy acá encerrado, no puedo ir a ningún lado, vamos a escribir. Y escribió este libro que hasta el día de hoy es de bendición a toda aquella persona que lee El progreso del peregrino, porque es una alegoría acerca de la vida del cristiano, cómo transita el cristiano en su vida por este mundo. Bueno, eso es paciencia. Esa es la idea de paciencia. Soporto la presión. ¿Cuál es la situación de presión que estoy? Bueno, me comporto como hombre. ¿Cómo se comporta un hombre? La soporto. Y además le saco provecho a la situación. Aprovecho, dentro de los límites que Dios me puso, a hacer uso de esa situación. No voy a citar a una mujer para terminar, pero no voy a citar a un hombre, sino a una mujer. Pero todos saben que he mencionado más de una vez a esta mujer que quedó paralítica, después de haber tirado un clavado en el mar y su cabeza golpeó con unas piedras y quedó cuadriplégica, ¿sí? A los 17 años. Hoy vive todavía, está en Estados Unidos, pero después de eso ella fue salvada por el Señor. Después de haber estado 2 años aplastada en una cama, porque cuadriplégica con sus vértebras quebradas tenía que sanar eso, y estuvo en una cama como en un sándwich. La daban vuelta de un lado, la daban vuelta para el otro durante 2 años,
donde ella renegaba de su accidente, hasta que Dios le salvó. Y hoy ella da gracias, dice, por ese accidente, por haber quedado cuadriplégica, porque es ahí donde conoció a Dios verdaderamente. Y hoy habla de esa bendición, de esa situación. Bueno, eso es paciencia. Es saber soportar la presión que uno está y saber glorificar y honrar a Dios con la actitud en medio de la presión. Bueno, de esto se habla en la Biblia acerca de los hombres, cómo deben ser. ¿Cómo deben ser? Bueno, a eso aspiramos nosotros por la gracia de Dios. ¿Quién hace eso? ¿Cómo podemos lograr eso? Una sola cosa lo logra, dice Pablo aquí, el Evangelio. No hay otra manera. Usted no se mete en un grupo donde empieza a hacer cierto tratamiento. No, esto lo logra el Evangelio. El Evangelio provoca y produce este tipo de hombres, que son una bendición para cualquier lugar donde ellos están. Su familia, su iglesia, sus vecinos, su trabajo. Este tipo de hombres son una bendición en todo lugar donde ellos van. Son una clase de personas. No solo hacen cosas, son personas diferentes. Amado Dios, damos gracias por lo que nos enseña tu palabra, para poder ser hombres que realmente están siendo moldeados por la mano del Espíritu de Dios a través de la Escritura, para aprender a ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Deseamos ser así porque así era Cristo, en realidad. Son las cualidades de nuestro Salvador evidenciadas y detalladas en este pasaje. Así que pedimos tu gracia, obra así en nuestras vidas. En nombre de Jesús, damos gracias también por los alimentos que nos has provisto, en nombre de Cristo.